Hay automóviles rápidos. Hay automóviles extremadamente rápidos. Y luego existe el Bugatti Chiron, una máquina tan absurda que durante años hizo que incluso los ingenieros más experimentados del mundo se preguntaran si habían cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Porque esta no es la historia de un simple hiperdeportivo. Es la historia de una marca que ya había conquistado la cima de la industria automotriz y que, en lugar de disfrutar la vista, decidió escalar una montaña todavía más alta. Una montaña que prácticamente no existía. Y lo más increíble es que lo logró. A principios de la década de 2010, Bugatti tenía un problema que cualquier fabricante habría deseado tener. El Veyron había cambiado para siempre la industria automotriz. Había demostrado que un automóvil de producción podía superar los 400 km por hora cuando la mayoría de los fabricantes apenas soñaban con acercarse a esa cifra. El Veyron no solo era rápido, era una declaración de guerra contra los límites de la ingeniería. Pero el éxito traía consigo una pregunta incómoda. ¿Qué haces después de crear el automóvil más impresionante del planeta? La respuesta parecía sencilla. Fabricar algo mejor. El problema era que nadie sabía cómo hacerlo. Dentro del grupo Volkswagen, comenzaron reuniones que durarían años. Los ingenieros analizaban cada componente del Veyron. Los ejecutivos estudiaban el mercado de los hiperdeportivos. Y los diseñadores intentaban imaginar una silueta capaz de superar a una de las formas más reconocibles de la industria. El proyecto era extremadamente arriesgado. No solo porque desarrollar un sucesor costaría cientos de millones de euros, sino porque un fracaso podría destruir gran parte del prestigio que Bugatti había construido desde su regreso a la vida moderna. Además, el contexto mundial estaba cambiando. Las regulaciones ambientales comenzaban a endurecerse. Los fabricantes hablaban cada vez más de motores pequeños, eficiencia energética e incluso electrificación. Marcas como Ferrari, McLaren y Porsche experimentaban con tecnologías híbridas de alto rendimiento. Y en medio de ese escenario apareció Bugatti con una idea completamente opuesta. En lugar de reducir cilindros, querían mantener el gigantesco motor V16. En lugar de buscar eficiencia, querían más potencia. En lugar de conformarse con ser rápidos, querían construir algo tan extremo que redefiniera nuevamente el significado de velocidad. Era una locura. Y precisamente por eso resultaba tan emocionante. Después de años de desarrollo, el mundo finalmente conoció al Chiron durante el Salón de Ginebra de 2016. Desde el primer instante quedó claro que no era una evolución menor. Era una bestia completamente nueva. Su nombre provenía de Louis Chiron, uno de los pilotos más importantes de la historia de Bugatti. Un hombre que había competido cuando las carreras eran tan peligrosas que terminar una competencia ya era una victoria. Era un nombre apropiado, porque el automóvil también parecía desafiar el sentido común. Debajo de aquella elegante carrocería se encontraba una evolución profundamente revisada del famoso motor V16 de 8 litros con 4 turbocompresores. No se trataba de una simple actualización. Más del 90% de los componentes fueron rediseñados. El resultado fue impresionante. 1500 caballos de fuerza, 1600 Nm de torque. Cifras que parecían más propias de maquinaria industrial que de un automóvil legal para circular por la calle. Para ponerlo en perspectiva, muchos deportivos considerados rápidos en aquella época tenían entre 400 y 600 caballos. El Chiron prácticamente duplicaba esas cifras sin perder refinamiento ni lujo. Pues de Chirones perdidos considerados rápidos, porque aquí aparece una de las contradicciones más fascinantes de esta historia. El Chiron era un monstruo de velocidad, pero también era un gran turismo extremadamente cómodo. Podías viajar cientos de kilómetros rodeado de cuero, aluminio pulido y materiales de lujo. Podías escuchar música, ajustar el clima y conversar tranquilamente. Y unos segundos después podías acelerar hasta velocidades capaces de alterar tu percepción de la realidad. Esa dualidad era parte de su magia. Los ingenieros enfrentaron desafíos gigantescos. Uno de ellos era el calor. Generar 1500 caballos significa producir cantidades absurdas de temperatura. Para mantener todo funcionando correctamente, el Chiron necesitaba un complejo sistema de enfriamiento con múltiples radiadores distribuidos por todo el vehículo. De hecho, el automóvil movía más de 60.000 litros de aire por minuto cuando era exigido al máximo. Una cifra tan ridícula que parece inventada, pero no lo es. Y si la gestión térmica era complicada, los neumáticos eran un problema todavía mayor.
A velocidades cercanas a los 500 km por hora, la fuerza centrífuga es tan extrema que literalmente puede destruir un neumático. Michelin tuvo que desarrollar neumáticos específicos para soportar semejante castigo. Cada juego costaba tanto como un automóvil compacto nuevo. Y eso era apenas el comienzo, porque poseer un Chiron nunca fue barato. Cuando llegó al mercado, el precio base rondaba los $3 millones. Sin embargo, muy pocos clientes pagaban únicamente el precio base. Bugatti ofrecía niveles de personalización prácticamente ilimitados, colores exclusivos, costuras especiales, detalles únicos, materiales personalizados. Algunos compradores añadían cientos de miles de dólares en opciones. Otros agregaban millones. Existieron ejemplares cuyo precio final superó ampliamente los $4 millones. Y aún así había lista de espera. Porque para los compradores más exclusivos del mundo, un Chiron representaba algo más que un automóvil. Era una pieza de arte mecánico. Era una demostración de estatus. Era pertenecer a un club extremadamente pequeño. Bugatti anunció que produciría únicamente 500 unidades. Eso era todo. Ni una más, ni una menos. Cada automóvil sería ensamblado prácticamente a mano en la histórica fábrica de Molsheim, Francia. Un lugar que para muchos aficionados funciona como una especie de templo automotriz. Mientras tanto, la competencia observaba atentamente. Ferrari desarrollaba modelos híbridos. McLaren apostaba por la ligereza. Koenigsegg perseguía récords de aceleración. Pagani continuaba creando esculturas sobre ruedas. Pero Bugatti parecía jugar un juego diferente. No buscaba únicamente ser rápido, buscaba ser el rey absoluto. Y durante años lo consiguió. Las cifras de aceleración parecían irreales. 0 a 100 km por hora en aproximadamente 2.4 segundos. 0 a 200 en menos de 7 segundos. 0 a 300 en poco más de 13 segundos. La mayoría de los automóviles ni siquiera alcanzan esa velocidad máxima. El Chiron llegaba allí mientras todavía seguía acelerando con violencia. Muchos periodistas especializados describieron la experiencia de conducción como algo físicamente impactante. Algunos afirmaban que parecía que el horizonte era absorbido hacia ellos. Otros decían que la aceleración era tan intensa que el cerebro necesitaba tiempo para procesarla. Y quizás lo más sorprendente era la facilidad con la que entregaba semejante rendimiento. No parecía luchar contra la velocidad, parecía disfrutarla. Sin embargo, Bugatti todavía no estaba satisfecha. Y aquí es donde la historia alcanza uno de sus momentos más importantes, porque los ingenieros comenzaron a preguntarse cuánto más podían extraer del automóvil. La respuesta llegó en forma de varias versiones especiales. Primero apareció el Chiron Sport, luego el Pure Sport. Más tarde llegaron ediciones limitadas inspiradas en la historia de la marca. Cada una era más exclusiva que la anterior. Cada una incrementaba el deseo de coleccionistas alrededor del planeta. Pero el verdadero objetivo seguía siendo otro: romper una barrera que muchos consideraban imposible. Las 300 millas por hora. Durante décadas, esa cifra había sido una especie de santo grial para los fabricantes de hiperdeportivos. Algunos se acercaban, otros lo intentaban. Nadie lo lograba, hasta que Bugatti decidió atacar directamente el problema. El resultado fue una versión profundamente modificada del Chiron. Más larga, más aerodinámica, más eficiente a velocidades extremas, y equipada con una evolución del motor que ahora entregaba aproximadamente 1.600 caballos de fuerza. Entonces llegó el día decisivo. La pista de pruebas de Erl-100 en Alemania estaba lista. El piloto elegido era Andy Wallace, ganador de Le Mans, y uno de los hombres con más experiencia del planeta. Cuando comenzó la prueba, nadie sabía con certeza qué ocurriría. Los primeros kilómetros transcurrieron normalmente. Luego la velocidad siguió aumentando. 200, 300, 400. La aguja continuó avanzando. Y entonces ocurrió. 490 kilómetros por hora. Más de 300 millas por hora. Por primera vez en la historia, un automóvil derivado de producción había cruzado esa frontera psicológica. La noticia explotó en medios de todo el mundo. Era uno de esos momentos que trascienden la industria automotriz. Incluso personas que no seguían las noticias de automóviles quedaron impresionadas, porque todos entendían que estaban observando algo extraordinario. Curiosamente, Bugatti anunció poco después que no seguiría persiguiendo récords de velocidad máxima. La declaración sorprendió al mundo. Habían llegado a la cima y decidieron detenerse allí.
como un campeón que abandona el ring después de la victoria perfecta. Con el paso de los años, el Chiron se convirtió en una inversión tan interesante como exclusiva. Muchos ejemplares comenzaron a aumentar significativamente su valor. Versiones especiales que originalmente costaban entre 3 y 5 millones de dólares empezaron a venderse por cifras considerablemente mayores. Algunas superaron los 8 millones. Otras cruzaron la barrera de los 10 millones dependiendo de su rareza. Lo que inicialmente parecía una compra extravagante, terminó convirtiéndose en un activo codiciado por coleccionistas. Y mientras tanto, el mundo continuaba cambiando. Los vehículos eléctricos ganaban protagonismo. Las regulaciones se endurecían. Los motores gigantes desaparecían lentamente. Cada año que pasaba hacía que el Chiron pareciera más especial, más irrepetible, más perteneciente a una época que probablemente nunca regresará. Quizás por eso sigue generando tanta fascinación, porque representa el punto máximo de una filosofía automotriz. La idea de construir algo simplemente porque es posible. La idea de perseguir la excelencia sin preocuparse demasiado por la lógica. La idea de que algunos proyectos existen no porque sean necesarios, sino porque inspiran. Y esa es probablemente la razón por la que el Bugatti Chiron será recordado durante generaciones. No únicamente por sus récords, no únicamente por su velocidad, no únicamente por sus millones de dólares, sino porque fue una demostración de lo que ocurre cuando los mejores ingenieros del mundo reciben una misión aparentemente imposible y se niegan a aceptar límites. El Chiron llegó cuando la industria comenzaba a mirar hacia otro lado y respondió con una simple declaración: todavía podemos hacer algo extraordinario, todavía podemos sorprender al mundo, todavía podemos construir leyendas. Y pocas veces una leyenda estuvo tan cerca de desafiar las leyes de la física como el Bugatti Chiron. Si disfrutaste esta historia, cuéntame en los comentarios si crees que el Chiron fue realmente demasiado rápido para su época o cuál consideras que ha sido el hiperdeportivo más impresionante de todos los tiempos. Suscríbete para seguir descubriendo las historias más increíbles de la industria automotriz, porque aquí todavía quedan muchas leyendas por contar.